Queridos amigos, bienvenidos a este espacio donde miramos más allá de las luces de los escenarios y los aplausos del público, para descubrir las historias humanas que laten detrás de cada figura célebre. Hoy nos detenemos en la vida de Leonardo Juan Caprile Febres, conocido por todos como Leo Caprile. Uno de los rostros más carismáticos y reconocibles de la televisión y la radio chilena. Nacido en Valparaíso el 5 de octubre de 1959, Caprile ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la memoria colectiva de su país. Sin embargo, en los últimos días, su nombre ha ocupado los titulares no por un nuevo proyecto profesional, sino por una noticia que conmovió a sus seguidores: su repentina hospitalización debido a una crisis cardiovascular. El episodio fue descrito por su círculo cercano como devastador. Una brusca alza de presión arterial, acompañada de arritmias y un dolor torácico persistente, obligaron a trasladarlo de urgencia al hospital. Aunque los médicos señalaron que su vida no corría un peligro inmediato, el diagnóstico encendió todas las alarmas. Un hombre que había dedicado décadas a transmitir alegría, compañía y energía positiva a su público, ahora se encontraba vulnerable, atrapado en un cuerpo que le exigía una pausa forzada. El impacto en la opinión pública fue inmediato. La noticia se expandió como un eco doloroso en medios de comunicación y redes sociales, donde miles de mensajes de apoyo se multiplicaron en cuestión de horas. La figura de Caprile, siempre asociada a la vitalidad y la cercanía, aparecía ahora bajo una luz distinta. La de la fragilidad humana, esa que iguala a todos, incluso a quienes parecían inquebrantables. Su familia, según informaron medios locales, reaccionó con desesperación y urgencia. La búsqueda de especialistas, las consultas en clínicas privadas, la carrera contra el reloj para encontrar al mejor equipo médico. Todo esto reflejaba no solo el amor profundo de los suyos, sino también la dimensión emocional de un susto que los colocó al borde del abismo. La imagen de un Caprile rodeado de seres queridos, frágil y temeroso, contrasta fuertemente con la de aquel conductor seguro y sonriente frente a las cámaras. Y es precisamente aquí donde se abre una reflexión mayor. La salud de Leo Caprile no es solo un asunto personal o familiar, sino también un espejo que refleja la presión a la que están sometidas tantas figuras públicas. El ritmo implacable de los medios, la exigencia constante de estar disponibles, de brillar sin descanso, no pocas veces lleva a descuidar aquello que es más esencial: el bienestar físico y emocional. En este sentido, su crisis de salud se convierte en una advertencia silenciosa, un recordatorio de que detrás de la pantalla habita un ser humano que también sufre, que también teme. No obstante, sería un error reducir la vida de Caprile a este episodio. Su trayectoria habla de un profesional que, durante más de 3 décadas, ha sabido reinventarse y conectar con públicos de todas las edades. Desde la conducción de programas radiales hasta sus participaciones televisivas, Caprile ha sido una voz cercana, reconocida por su naturalidad y su capacidad para generar confianza. Su carisma no nació de la impostura, sino de una autenticidad que lo convirtió en parte del día a día de los chilenos. En este punto, lo ocurrido adquiere un matiz más profundo. No se trata únicamente de una enfermedad, sino de un desafío vital. Caprile enfrenta hoy la prueba de su vulnerabilidad, y con ella la oportunidad de redescubrir la fuerza que tantas veces ha transmitido a su público. Cada mensaje de apoyo que recibe, cada palabra de aliento que le llega desde todas partes de Chile, lo devuelve al lugar donde siempre estuvo, en el corazón de quienes lo admiran. El periodismo no debe temer a narrar la dureza de esta etapa. Sí, es cierto que la fragilidad lo ha golpeado, que el miedo a las complicaciones futuras lo acompaña y que su familia vive horas de angustia.
pero al mismo tiempo hay en todo esto un elemento de grandeza. La valentía de seguir adelante, de enfrentar el dolor con dignidad y de reconocer ante millones que la fama no otorga inmunidad frente a la enfermedad. Queridos oyentes, Leo Capriles atraviesa hoy un capítulo complejo, pero no definitivo. Su historia continúa, marcada ahora por un antes y un después en el que la salud se convierte en protagonista. Su ejemplo puede servir como un recordatorio para todos. El cuerpo habla, y cuando lo hace, incluso las estrellas deben detenerse a escucharlo. Así, mientras el país aguarda con esperanza su recuperación plena, vale la pena detenerse a rendir homenaje a un hombre que ha dado tanto a su audiencia, porque detrás de la figura pública está el ser humano, y en la vulnerabilidad de ese ser humano encontramos la dimensión más noble de su trayectoria. En la crisis de Leo Capriles no solo hay dolor, también hay un reflejo de su grandeza. Hoy, al mirarlo en este momento de dificultad, la admiración hacia él se renueva. Y aunque la incertidumbre persista, su legado sigue intacto. El de un comunicador que, incluso en los días más oscuros, logra unir a un país entero en un mismo sentimiento de apoyo y esperanza. Leo Capriles, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión chilena, ha construido a lo largo de las décadas una carrera marcada por la cercanía con el público, la espontaneidad y esa capacidad de hacer que la pantalla se sintiera como la sala de la propia casa. Pero detrás de las luces del estudio y las carcajadas de los programas de entretención, existe una historia que muy pocos conocían. Un relato atravesado por la fragilidad humana, el miedo a la muerte, las confesiones íntimas y la presencia silenciosa de una figura femenina que sorprendió a todos. El punto de quiebre llegó de forma abrupta. Capriles relató recientemente lo que llamó el instante en que vi de cerca la muerte. Fue durante un episodio de dolor torácico insoportable, acompañado por un ritmo cardíaco desbocado. En cuestión de segundos, la percepción del tiempo cambió. El presentador, acostumbrado a dominar escenarios en vivo, se encontró reducido a la vulnerabilidad absoluta, convencido de que no volvería a despertar. Ese momento en el que creyó que su vida se extinguía, marcó un antes y un después. El propio Capriles reconoció que la sensación fue devastadora. Sentí que todo terminaba allí mismo. Y esa sinceridad, tan lejana de la imagen pública del animador siempre sonriente, abrió una puerta a un terreno desconocido. La intimidad del hombre tras la figura televisiva. Porque lo que ocurrió después no fue solo la recuperación médica, sino también un proceso de introspección profunda que lo llevó a confrontar arrepentimientos guardados durante años. En el hospital, aún debilitado, Leo Capriles se quebró en lágrimas. No por el dolor físico, sino por la certeza de que había asuntos en su vida personal que nunca había resuelto. Ante el personal médico y los más cercanos, confesó el mayor remordimiento de su existencia. Uno que nunca antes había compartido con el público. Aunque evitó dar todos los detalles, dejó entrever que se trataba de decisiones pasadas, momentos en los que quizás eligió la carrera y la exposición mediática por encima de la familia y las relaciones afectivas. Ese desahogo fue un acto de humanidad pura, una ventana hacia las contradicciones de un hombre que siempre había proyectado fortaleza. Lo que pocos esperaban era el rol de una mujer misteriosa que estuvo junto a él durante esos días oscuros. Su presencia en la clínica llamó la atención, no tanto por el cuidado que le ofrecía, sino por el vínculo emocional que parecía unirlos. No se trataba de una figura de la farándula, ni de alguien asociado a los círculos habituales de Capriles. Su identidad, cuando finalmente salió a la luz, sorprendió a más de uno, revelando que había mantenido una relación de apoyo discreta,
lejos de cámaras y titulares, con alguien que representaba un refugio en silencio. Este episodio hospitalario, con sus confesiones y la aparición de esa compañera inesperada, encendió un debate mayor en la opinión pública. ¿Quién es realmente Leo Capriel cuando se apagan los focos? Su figura mediática siempre había sido la del animador cercano, jovial, un rostro casi institucional de la televisión chilena. Sin embargo, lo vivido mostró un costado mucho más complejo. El hombre que enfrenta su propia mortalidad, que admite errores y que se aferra al apoyo de alguien fuera del radar mediático. El relato de Capriel también desnuda una paradoja que afecta a muchas personalidades públicas. La fama y la exposición suelen crear una armadura, una narrativa de éxito permanente que rara vez deja espacio para mostrar vulnerabilidad. Pero la enfermedad, el miedo al final, se convierte en un recordatorio de que incluso quienes parecen intocables son, en el fondo, tan frágiles como cualquiera. En el caso de Capriel, esa fragilidad se tradujo en un testimonio que reconfigura la percepción pública sobre él, ya no solo como presentador, sino como un hombre atravesado por culpas, arrepentimientos y afectos secretos. Para los analistas de la televisión chilena, este momento marca un punto de inflexión en la trayectoria del animador. No se trata únicamente de un episodio de salud, sino de un símbolo. El tránsito de la imagen pública construida durante años hacia la exposición de una verdad más íntima, más contradictoria. Y es precisamente en esa contradicción donde reside lo fascinante. Capriel, el hombre que hizo reír a millones, también es el hombre que lloró en una cama de hospital, confesando su mayor pena y encontrando consuelo en una figura femenina desconocida. La revelación plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto conocemos a quienes nos acompañan desde la televisión? ¿Cuánto de lo que muestran es auténtico y cuánto es parte del guión mediático? En la experiencia de Leo Capriel se cruzan esas dos dimensiones. La del personaje público y la del hombre privado, unidas en un momento límite en el que la máscara se desmorona. Hoy, mientras se recupera y reflexiona sobre lo ocurrido, Capriel parece decidido a replantearse su vida. No es solo una cuestión de salud, sino de propósito. Cómo vivir los años que vienen, con quién compartirlos y qué legado dejar más allá de la pantalla. Lo que está claro es que aquel instante de muerte no solo fue un episodio médico, sino también el inicio de un nuevo relato, mucho más humano y mucho más real. El diagnóstico de una enfermedad cardíaca fue, sin duda, un golpe que estremeció no solo a su entorno íntimo, sino también a un público que lo había seguido fielmente. No es un simple dato médico, es la antesala de una posible despedida, un escenario que muchos fans se resisten siquiera a imaginar. La posibilidad de que Capriel, acostumbrado a vivir en el fragor de los focos y del contacto directo con la audiencia, tenga que retirarse de manera definitiva, introduce un aire de incertidumbre en el mundo televisivo chileno. Y más aún, plantea la reflexión sobre la fragilidad de aquellas figuras públicas que, a ojos del espectador, parecían inquebrantables. Pero el caso de Capriel no se reduce a un drama médico. En paralelo a su lucha por estabilizar su salud, el animador tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños. Empezar a escribir su testamento. No solo para organizar su patrimonio familiar, sino también para dejar un legado simbólico a sus seguidores. ¿Qué significa que un animador, cuyo oficio se basa en la conexión emocional con el público, piense en su herencia como algo que trasciende lo material? Según fuentes cercanas, Capriel ha querido plasmar en ese documento no solo disposiciones legales, sino también mensajes personales, casi confesionales, que reflejan su visión de la vida y del oficio. Un gesto que, inevitablemente, despierta una mezcla de respeto y melancolía entre quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera.
La dimensión pública de su enfermedad se convirtió así en un tema de conversación nacional. Algunos lo interpretan como un acto de transparencia y de valentía. Otros, en cambio, lo leen como la confirmación de que la televisión, incluso en sus horas más íntimas, no deja de ser un escenario. Lo cierto es que Caprile no ha eludido la exposición y ha elegido compartir su vulnerabilidad con la misma naturalidad con la que durante años presentó concursos, programas de entretenimiento o transmisiones en vivo. Y en ese contraste, entre el hombre que animaba con ligereza y el ser humano que ahora enfrenta la posibilidad de su fin, radica el magnetismo de su historia. Sin embargo, lo que más llama la atención no es el tono sombrío de los diagnósticos, ni la formalidad de un testamento, sino su determinación personal. En entrevistas recientes, Caprile confesó que quiere transformar este revés en una oportunidad. Hacer de esta caída un impulso para vivir de manera más plena y significativa. No se trata de palabras vacías. El presentador ha buscado reordenar sus prioridades, dedicar más tiempo a su familia, valorar instantes cotidianos que antes parecían secundarios y al mismo tiempo seguir vinculado, aunque con limitaciones, a la televisión, su verdadera pasión. Su relato encierra una paradoja que resulta inevitable analizar. Por un lado, la fragilidad del cuerpo humano, que impone pausas, tratamientos y cuidados estrictos. Por otro, la resistencia de un espíritu que se niega a aceptar un final impuesto por la enfermedad. Caprile parece estar construyendo un relato de lucha contra el tiempo, donde cada aparición pública, cada declaración, se carga de un simbolismo mayor. Sus seguidores no solo ven a un animador, ven a un hombre que libra una batalla silenciosa contra su propio corazón, y que aún así intenta mantener la sonrisa. En este contexto, el futuro de su carrera es un enigma abierto. ¿Será posible un retorno estable a la televisión? ¿O estamos ante el preludio de una despedida definitiva? Algunos analistas sostienen que el medio televisivo, siempre exigente y voraz, no ofrece espacio para medias tintas. O se está al 100% o se pierde el lugar. Otros, en cambio, creen que la historia de Caprile puede abrir un precedente distinto. Demostrar que un comunicador puede reinventarse desde la fragilidad y no a pesar de ella. Lo que resulta indiscutible es el impacto emocional que esta narrativa genera en el público. El hombre que durante años animó a otros ahora enfrenta su propio desafío vital. Y esa vulnerabilidad lo hace más cercano que nunca. La posible herencia que deja no se mide solo en bienes materiales o en documentos legales, sino en un mensaje colectivo. La vida, incluso en su fragilidad, puede convertirse en un acto de resistencia y de esperanza. Así, entre la incertidumbre de su salud, la redacción de un testamento que trasciende lo material y la determinación de seguir adelante, Leo Caprile se erige como protagonista de una historia que combina lo íntimo y lo público, lo trágico y lo inspirador. Una historia que invita a reflexionar no solo sobre el futuro de un animador, sino también sobre cómo enfrentamos, como sociedad, las batallas más humanas detrás de los reflectores. Queridos amigos, después de conocer la dura situación que atraviesa Leo Caprile, no podemos quedarnos indiferentes. Leo no es solo un presentador de televisión ni una voz de radio. Es alguien que durante décadas ha estado presente en nuestros hogares, acompañándonos con alegría, empatía y esa autenticidad que lo ha convertido en una figura tan querida en Chile. Hoy, cuando la vida lo enfrenta a una crisis de salud que lo ha puesto en una posición vulnerable, es momento de que seamos nosotros quienes lo acompañemos a él, con todo nuestro cariño, comprensión y solidaridad.
Las enfermedades, como la que lo sorprendió recientemente, no distinguen entre famosos y anónimos. Todos somos humanos y todos compartimos la misma fragilidad. Pero lo que marca la diferencia es cómo reaccionamos frente a esa fragilidad, con indiferencia o con amor. Hoy la invitación es clara. Enviemos fuerza, mensajes de apoyo, gestos de empatía que le hagan sentir a Leo y a su familia que no están solos en este camino. Recordemos que Él nos ha regalado incontables momentos de compañía. Ha compartido su voz, su energía y su entusiasmo con generaciones enteras. Ahora es nuestro turno de devolverle un poco de lo que nos ha dado, recordándole que su público está aquí, firme, esperándolo con los brazos abiertos y con la esperanza de verlo recuperado y nuevamente frente a las cámaras. Cada palabra de aliento suma. Cada pensamiento positivo viaja como un abrazo invisible que llega a su corazón. No subestimemos el poder de la unión, porque cuando un pueblo entero se moviliza con amor, la fuerza que se genera es capaz de levantar el ánimo más abatido. Apoyar a Leo Caprile hoy es también un recordatorio de que la vida es frágil y valiosa. Aprendamos de su experiencia, cuidemos a quienes amamos, estemos presentes para nuestros amigos y familiares. Y mientras tanto, unámonos en este gesto colectivo de afecto para que Leo sienta que todo un país lo acompaña. Porque al final, más allá de la fama y del éxito, lo que nos define es la capacidad de amar y de empatizar.